Desde épocas muy remotas, los seres humanos han tenido que establecer cárceles, prisiones, porque el ser humano ha cometido y comete delitos punibles, es decir, que tienen que ser castigados. Desde los tiempos de Hammurabi, por el siglo XVIII antes de Cristo, 18 o 19 antes de Cristo, ya había prisiones, cárceles. En tiempos de José en Egipto también había prisiones. El mismo José fue injustamente enviado a una prisión y allí se encontró con dos personas que también habían sido condenados a la cárcel. En nuestros tiempos también todos los países del mundo tienen sus cárceles, tienen sus prisiones para castigar, para condenar a personas que cometen delitos. Los que roban, los que asesinan, los que dan falsos testimonios y muchas otras cosas establecidas como delitos en la sociedad son condenados por jueces y por tribunales en nuestros tiempos. Y hay personas de todas las edades. Los hay muy mayores, menos mayores, más jóvenes, incluso adolescentes y a veces hasta niños cometen delitos que podrían ser castigados. Pero así es como el hombre vive. Vive en un estado de rebeldía que produce una situación como la que acabo de describir. Soy Luis Carballosa. Hoy comento con vosotros en la primera epístola de Pablo a Timoteo los versículos del 8 al 11. El tema central de la epístola primera de Pablo a Timoteo tiene que ver con la naturaleza de la Iglesia. Y Pablo escribe a Timoteo, quien había sido enviado a la gran ciudad de Éfeso para realizar un ministerio pastoral. Timoteo no era pastor de una iglesia, pero estaba realizando un ministerio pastoral. Entrenaba personas en la iglesia, entrenaba a otros que iban a ser pastores y también supervisaba el comportamiento de muchos de aquellos creyentes.
Hoy día debería de existir algo similar a lo que hacía Timoteo y quizá exista en lo que llamamos el campo misionero. Hay misioneros que entrenan a otros y que enseñan en congregaciones y realizan un trabajo pastoral. En este pasaje que he mencionado, 1 Timoteo 1, comenzando con el versículo 8, Pablo escribe: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley es algo necesario. El hombre necesita tener normas, necesita tener leyes y necesita vigilancia para que haya la seguridad que esas leyes se cumplan. Pablo habla aquí seguramente de la ley que fue dada por Dios a través de Moisés, porque esta primera epístola que él escribe a Timoteo tenía que ver con un grupo de judíos que estaban practicando el gnosticismo, eran judeo-gnósticos, es decir, se habían apegado a una secta que enseñaba falsas doctrinas. Y Pablo dice que la ley es buena si se usa legítimamente. Eso significa que la ley, en algunos casos y por algunas personas, podría ser usada de manera ilegítima, es decir, de manera ilegal, y eso sería una contradicción, que la ley se usase de manera ilegal. Es necesario que la ley se use, pero legítimamente. Y el apóstol Pablo explica, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. La ley no fue dada para la persona que hace el bien y se porta bien y cumple con todas las normas existentes, sino que la ley fue dada para los transgresores. El vocablo transgresores significa aquellos que actúan fuera de la ley, como los criminales, por ejemplo, que actúan fuera de la ley. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Los desobedientes son los rebeldes, los insumisos, aquellos que no se someten a la ley, a las normas establecidas, sino que desobedecen lo que se les manda hacer. Y también para los impíos, personas que carecen de piedad. Un impío es alguien que no practica la piedad. Dice el versículo 9 que la ley fue dada para los impíos y pecadores. Pecadores son aquellos que hacen lo que desagrada a Dios. Y añade Pablo en ese versículo 9, para los irreverentes. Los irreverentes son aquellos sin santidad, los que hablan mal acerca de Dios. Esos son irreverentes. Los profanos, dice el mismo
versículo 9. Profano es hablar mal o atribuir mal contra lo que está relacionado con Dios. A eso se les llama profanos. De manera que la ley fue dada para los irreverentes y profanos, y luego dice Pablo para los parricidas. Parricida es aquel que mata a su padre, y para los matricidas, los que matan a su propia madre, y para los homicidas, los que asesinan a otros seres humanos. Pablo añade en el versículo 10, para los fornicarios. Los fornicarios son los que practican inmoralidad sexual. Para los sodomitas son homosexuales, como los que vivían en Sodoma y Gomorra en tiempos de Lot, que provocó la ira de Dios e hizo que Dios destruyese aquella ciudad. Y añade ahí en el versículo 10, no solo los sodomitas, sino los secuestradores, aquellos que capturan a alguien para venderlo o para hacerle daño. Esos son secuestradores, y muchas veces oímos de algunos países donde hay personas que son secuestradas, niños y jóvenes y adultos son secuestrados. Para los mentirosos y perjuros. Mentirosos son aquellos que no hablan la verdad, y perjuros son aquellos que declaran falsedad cuando tienen que comparecer delante de un juez, y el juez le dice: alce su mano derecha, ¿jura usted decir verdad? Dicen: sí, señor juez, juro decir verdad, pero luego dicen mentiras. Y esos que dicen mentiras habiendo prometido decir verdad son perjuros. Y dice aquí: y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ese grupo de herejes con los que Timoteo tuvo que lidiar en Éfeso eran personas que practicaban doctrinas malsanas, malas doctrinas, y se oponían a la sana doctrina. La doctrina de Dios, la doctrina de la Biblia, la doctrina de Cristo, la doctrina de la salvación, la doctrina de las cosas futuras, la doctrina de la Biblia y otras doctrinas. Y esas doctrinas, dice Pablo en el versículo 11, que son según el glorioso evangelio del Dios bendito. La doctrina sana tiene que estar en armonía con el glorioso evangelio del Dios bendito, y Pablo dice que a mí me ha sido encomendado. Querido hermano, querida hermana, es importante que todas estas cosas que Pablo menciona aquí, pecados terribles, sean condenados por todo cristiano, y que cada cristiano se proponga en su corazón proclamar el glorioso evangelio de la gracia de Dios, el bendito evangelio de la gracia de Dios. Querido hermano, querida hermana, tú y yo debemos de alzar nuestros ojos al cielo y nuestras manos al cielo y darle gracias a Dios
por la santa palabra que nos ha dado. Que a Él sea la gloria, la honra y la alabanza, ahora y por siempre. Amén y amén.